Mire, vamos a hacer ese ejercicio, el 4.114. Dice, la varilla doblada ABEF se sostiene mediante cojinetes en C y D y por medio de alambres en AH. Si se sabe que la porción AB de la varilla tiene una longitud de 250 milímetros y la longitud 250 milímetros de longitud determine A, la tensión del cable AH, B, las reacciones en C y D, y suponga que los cojinetes D no ejercen ninguna fuerza de empuje axial. Ok, eso está muy simple. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Mi cuerpo libre es algo así mal dibujado. Ese es mi cuerpo libre. Ok, donde por aquí está el punto C, por aquí está el punto D, punto F, este es el punto E, punto B y el punto A. Ok, vamos a la fuerza que hay. En A hay una tensión. Esa tensión la vamos a llamar TAH, que une, es la tensión que pasa por el cable AH. En F hay una fuerza vertical de 400 newton. Eso lo vamos a llamar F1. Y ahora necesitamos las reacciones en C y en D. Pero para determinar las reacciones en D tenemos que ver qué tipo de apoyo es C y qué tipo de apoyo es D. Lo primero es que te dice, suponga que el cojinete D no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Si yo voy a la tabla del libro donde especifica las condiciones de apoyo que existen, me doy cuenta que los cojinetes existen dos tipos, que son, vamos a decir, el 7 y el 8. Si leo el 7, dice bisagra y cojinete que solo soportan carga radial. Y el último dice bisagra y cojinete que soportan empuje axial y carga radial. Pero si usted se acuerda lo que yo acabo de leer, que dice que nuestro cojinete, supongamos que no soporta, o sea, que no transmite carga axial, lo que quiere decir que el correspondiente al nuestro viene siendo este cojinete, como le dice el libro. Ok, veamos, peguemos eso ahí para entender nuestro apoyo. Ese es nuestro apoyo. Nótese que nuestro apoyo en dirección perpendicular al eje, en este caso nuestro eje, la barra A, B, C, D, F, no transmite fuerza. O sea que en la dirección BE, me explico para que se entienda claramente, en esta dirección, él no transmite, no desarrolla ningún tipo de reacción. Lo que quiere decir que D y C nada más tienen dos reacciones. Una que va a ser DY y otra que va a ser DZ. En C ocurre exactamente lo mismo, que sería CY y otra que va a ser CZ. Tengo las fuerzas. Ahora, hay un tema interesante. Fíjense que ese apoyo también resisten dos momentos. O sea, momento en Z y momento en Y. Ahora, la pregunta sería si esos momentos también van a desarrollarse en mi apoyo D y en mi apoyo C. Ahora yo analizo mi ejercicio. Me doy cuenta que esa tensión que está jalando hacia allá, lo que me produce es una rotación en ese sentido. Esa fuerza que está produciendo hacia abajo me produce una rotación en este sentido. Nótese que por C y por D, los únicos momentos que pueden llegar son rotaciones en la cual el cojinete no la resiste por su configuración. Les recuerdo que el cojinete es algo parecido a esto. Es como una pieza de hierro fundido donde en el centro hay un rodamiento. Y ese rodamiento, por donde pasa el eje, si yo le aplico una rotación, por la condición del rodamiento, él no restringe ese movimiento. Al no restringir ese movimiento, los momentos en las otras direcciones no son necesarios. ¿A qué me refiero que no son necesarios? Es que no entran en ejecución dado a que no existe una fuerza externa que produzca un momento tanto en Z como en Y. Por lo que en C y en D, el momento en Z son iguales y que son iguales a cero. Y el momento en Y también son iguales y que también son iguales a cero. Por lo que mi diagrama de cuerpo libre es simplemente
ese esquema que yo estoy representando ahí. O sea, ahí están todas las fuerzas que están interactuando en esa varilla doblada A, B, E, F. Ok. Si está todo, yo lo único que tengo que proceder entonces, voy a eliminar esto. No, voy a dejarlo todo ahí, no pasa nada, eso no molesta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir de forma vectorial cada una de las fuerzas. Entiéndase, las fuerzas que están en D, las fuerzas en C, las fuerzas en F y las fuerzas que están aplicadas en A. Vamos a ir de abajo hacia arriba. La F1. La fuerza F1 escrita de forma vectorial, me doy cuenta que la única fuerza que está aplicada es una fuerza que es paralela al eje Y, por lo que vectorialmente hablando, mi fuerza F1 yo la puedo escribir con 0 componente en X, menos 400 en la componente en Y y 0 en la componente en Z. La D, las fuerzas que hay en D, solamente son dos fuerzas, en Y y en Z. Por tanto, sería 0 en X, de Y y de Z. En C, tendríamos dos fuerzas, 0, CY y CZ. Y ahora viene la fuerza de tensión. Esas fuerzas de tensión tiene la siguiente particularidad, que para yo poder determinar de forma vectorial, tenemos que volver a lo que nosotros hicimos en la partícula. Si se acuerdan la partícula, una tensión yo la puedo expresar en forma vectorial como el producto escalar de un vector, o sea, el producto de un escalar por un vector, donde ese vector va a ser el vector unitario que va en dirección del cable AH multiplicado por la magnitud del vector tensión. ¿Qué significa eso? Que para yo poder determinar en forma vectorial el vector tensión TAH, yo necesito calcular el vector unitario lambda, que en este caso sería lambda A sub D, para multiplicarlo por la magnitud de TAH y así poder escribir a T en su forma vectorial. Entonces, pero para poder calcular a H, necesito conocer la localización del punto A y la localización del punto H. Como vamos a determinar localizaciones, vamos a aprovechar y vamos a determinar las localizaciones de los puntos donde están aplicadas las fuerzas. Entiéndase. A, C, D y F. Vamos a localizar esos puntos porque cuando estemos entrando en la ecuación de momento, les recuerdo que el momento es el producto vectorial de la posición de la fuerza respecto a un punto que voy a tomar momento multiplicado por la fuerza aplicada la fuerza aplicada. Lo que quiere decir que necesito conocer las posiciones. Como necesito conocer las posiciones, voy a calcular ahora de antemano todos los puntos para cuando estemos calculando momento poder determinar las posiciones correspondientes a cada una de las fuerzas. Si me doy cuenta, el punto A está localizado aquí arriba. ¿Lo están viendo? Ese punto A tiene coordenadas ¿de qué tipo? Es la palabra. Vamos a ver. Nótese que no le están dando las coordenadas en altura en H, ni me están dando la distancia en Z. Por tanto, no tengo ninguna información. Pero me dicen algo muy importante el ejercicio. Que la varilla AB mide 250 milímetros. ¿Para qué me sirve eso? Vamos a ver si lo entendemos. Supongamos que yo tengo me dibujo aquí, un hombrecito, y voy a mirar hacia allá. Si miro hacia allá, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo lo siguiente. Realmente tendría que pararme del otro lado. Me voy a parar del otro lado. O sea, en vez de pararme ahí, me voy a parar aquí. Mirando hacia allá. Voy a ver el eje Z y el eje H. Y voy a ver la varilla. Eso es lo que estoy viendo. ¿Y qué también estoy viendo? Estoy viendo el cable que está en esa posición. Ese cable es el cable AH, o sea, la tensión TAH. Eso es lo que estoy viendo. Me están diciendo de antemano que la longitud de esa varilla es 250 milímetros. Entonces, también me están dando, ¿qué otra información me están dando? Me están dando que por aquí arriba está el punto H y el punto H está localizado a una altura de 250 milímetros. ¿Qué otra información me están dando? No me están dando más información. Ahora, yo necesito para poder localizar
el punto H, el punto A que diga que el punto A es este. Necesito determinar cuál sería esa longitud en Z y necesito determinar cuál sería esa altura Y. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar? Esa es la palabra. Me dan el ángulo que se forma entre, si pudiera conseguir de alguna forma ese ángulo θ. ¿Me siguen? Si pudiera determinar ese ángulo θ, yo puedo determinar cuánto vale Z y Y. Pero nótese que no lo dan. Fíjense donde nos me dicen 30 grados. Por tanto, θ es igual a 30 grados. Al darme el valor de θ igual a 30 grados, yo puedo decir que Z es igual a la longitud de 250 milímetros multiplicado por el coseno de 30. Y Y sería igual a los 250 milímetros multiplicado por el seno de 30. Y ya con eso yo puedo determinar la posición de X y la posición de Y del punto A. Lo que quiere decir que en Y sería 125, porque el seno de 30 es 125, entonces 250 por el coseno de 30, eso me da 216.506 milímetros, lo que quiere decir que A vale 0 en X. ¿Por qué vale 0 en X? Fíjense que el origen está en B. No me están al dar sobre el plano ZY, eso significa que no tiene posición con respecto a Y, a X. En Y tendría 125 y en Z 216.506. ¿Se comprendió cómo yo calculé esas posiciones? Ok, vamos con C. C sería, en este caso en particular, fíjense que Z sobre el eje X. Por tanto, simplemente sería 50 milímetros, 0 y 0. ¿Quién más necesito determinar? A D. D también está sobre el eje X. Por tanto, estaría a 50 más 300, 350, 0 y 0. F está en el plano XZ. En X tiene 50 más 300 más 50. Estamos hablando de 400. En Y 0. Y en Z tiene 250. Y para terminar me falta el punto H. El punto H está localizado sobre el eje Y a 0, 250, 0. Ya tengo todas las localizaciones de los puntos importantes. Ahora bien, recuérdense que todo lo que yo hice fue para poder determinar ese vector unitario. Por lo que necesito es el vector posición de quién yo voy a asociar ese vector unitario. Y el vector posición de quién yo necesito, de AH, con origen en H y final en A. O sea, origen en A y final en H. Lo que quiere decir que mi vector AH sería 0 menos 0, 0. 250 menos 125, 125. Ok, ahora digo 0 menos 216.506 menos 216.506. Ya tengo mi vector AH. Ahora voy a necesitar mi vector unitario AH, que va a ser al vector a 0, 125, menos 216.506 entre su norma. La norma sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 125 al cuadrado más 216.506 al cuadrado. Lo que quiere decir que eso será igual a ese radical me da, espérense, ese radical me da 250. Entonces, lo que significa que el primero, 0 entre 250, 0, 125 entre 250, me da 0.5, vamos a decir es cierto, lógico, no sé dónde hay que calcularlo, y 216.506 entre 250 me da 0.866. Ok. Entonces, mi vector tensión TAH va a ser a la magnitud de TH, que no la conozco,
multiplicado por el vector unitario AH, lo que quiere decir que es ATH por cada componente del vector unitario asociado, sería entonces 0, 0.5 TH menos 0.866 TH. Por tanto, ya tengo escrito todos mis vectores en sus componentes rectangulares. Nótese que aquí puse positivo, pero me faltó el negativo de aquí. Ok. Como ya tengo todos mis vectores en sus componentes rectangulares, procedo a determinar el equilibrio por fuerza. O sea, que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. ¿Cuáles fuerzas en X yo tengo? Fíjense, 0, 0, 0 y 0. De forma automática yo sé que todas mis fuerzas son en X son 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos menos 400 de F1 más DY más CY más 0.5 TH debe ser igual a 0. O lo mismo que decir que DY más CY más 0.5 TAH igual a 400. A eso le vamos a llamar la ecuación número 1. Ok, sumatoria de fuerzas en Z igual 0. Z tendríamos 0 dz más cz menos 0.866 TH igual a 0. Y eso le vamos a llamar ecuación número 2. Ya tengo el equilibrio, o sea, las planteadas, las ecuaciones de equilibrio, tanto de fuerzas en X, Y y Z. Ahora necesito plantear las ecuaciones de equilibrio que tienen que ver con el momento. O sea, que la sumatoria del momento en algún punto tiene que ser 0. Ahora, respecto a qué punto saco momento. Cuando hicimos ejercicio del cuerpo rígido en el plano, se recomienda tomar momento en el punto donde mayor cantidad de incógnitas. Lo que quiere decir que yo tengo en A una incógnita, en C2 y en D2. Lo que quiere decir que tengo que elegir entre C y D. Por ende, voy a sacar momento en C. ¿Por qué planteo eso? Por un principio muy sencillo. Recuérdense que el momento es el producto del vector posición por el vector fuerza. Si yo tomo un momento en C, las fuerzas que están en C, su vector posición, como estamos con respecto a sí mismo, va a ser el vector nulo. Y cuando yo multiplique las fuerzas por el vector nulo, me da como resultado 0. Por ende, las fuerzas en C no influyen a la hora de aplicar la ecuación que tiene que ver con momento. Ahora bien, recuérdense que para poder trabajar, vamos a hacer un pequeño zoom, vamos a ponerlo con un lapicero verde. Para yo poder determinar el momento necesito calcular las posiciones, o sea, necesito calcular la posición A respecto a C, porque ahí hay que aplicar la tensión A, el vector posición, este se llama CA, este se llama CD y necesito el otro vector posición que va a ser vector posición CF. ¿Qué significa ese vector posición? Lo que estoy diciendo para que se entienda claramente. Cuando yo escribo vector posición, por ejemplo, CA, lo que estoy diciendo es que voy a tomar momento en C y la fuerza está aplicada en A. Por tanto, yo necesito la posición que hay de A, o sea, la posición de A respecto al punto C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, planteando eso, ya yo sé que si voy de abajo hacia arriba, la fuerza F1 sería RCF, o el momento que produce la fuerza F1 va a ser el producto vectorial de la posición multiplicado por la fuerza F1. Más, ahora voy para la siguiente, que será la fuerza D. O sea, la posición CD por la fuerza D, de forma vectorial. Más la siguiente, que sería la tensión, sería la posición CA por la tensión AH. Y eso debe dar como resultado igual a 0. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer antes de determinar eso es saber quién es RCF, quién es RCD y quién es RCA. Ok, ¿quién es RCF? RCF es la posición de F respecto a C, o lo mismo que decir restar el punto C al punto, o sea, al punto F, restar el punto C, porque el punto C es la coordenada final. Lo que quiere decir que sería 400 menos 50, 350, 0 menos 0, 0,
y 250 menos 0, 250. Ahora vamos al RCD. D menos C. O sea, 350 menos 50, 300. 0 menos 0 y 0 menos 0. Ok. Vamos ahora al CA, RCA, que sería A menos C. 0 menos 50, menos 50, 125 menos 0, 125 y 216 menos 0, 216.506. Por cierto, ¿de dónde saqué ese negativo? Ah, hay que ser real. Perfecto, no pasa nada. Excelente, ya tengo los 3 vectores de posición. Entonces vamos primero a calcular el primer producto. El primer producto es RCF por F1. Lo que quiere decir que sería la primera fila, los vectores unitarios IJK. La segunda fila, el vector posición RCF, que es 350, 0, 250. Y la tercera fila, la fuerza F1, que según el análisis que nosotros hicimos es 0 menos 400, 0. O sea, 0 menos 400, 0. Entonces, lo que hacemos es que eliminamos la primera columna con la primera fila. Y decimos, el determinante de la matriz que me queda, que va a ser 0 por 0. O sea, 0 menos 400 por 250. Eso me da menos 100.000. Menos 100.000. 400 por 250, exactamente. Menos 100.000. Todo eso en la coordenada Y porque se multiplica por el producto, o sea, por el vector que está en la intersección de la eliminación de la fila y la columna. Ahora vamos a eliminar la segunda columna y me quedaría lo siguiente, menos. Deme un segundito. Vamos a moverle esto un poquito. Sería 350 por 0 y 0 por 250. O sea que va a quedar 0J. Ahora voy a eliminar la tercera columna y me va a quedar más 350 por 400. Menos 140.000. Y 0 por 0, 0 en K. Lo que quiere decir que me va a quedar menos por menos más. 100.000 en I más 0J más por menos menos 140.000 K. Tengo el primer producto vectorial. Vamos con el segundo producto vectorial. RCD por D. Lo que quiere decir que va a ser I, J, K. Vamos con RCD. RCD es, miren ahí arriba, 300, 0, 0. Y el vector D es 0, DY, DZ. Ok. Realizamos ese producto vectorial, entonces elimino la primera columna con la primera fila, sería 0 por DZ y 0 por DY, o sea, 0 en Y. Elimino la segunda columna con la primera fila y me va a quedar 300 por DZ, 300 DZ y 0 por 0, 0, quiere decir que va a J. Elimino la tercera columna con la primera fila, me va a quedar 300 por DY y 0 por 0, 0, eso quiere decir que va en K. Lo que quiere decir que ese sería 0i menos 300 de Z en J más 300 de Y en K. Vamos con el último producto. El último producto va a ser RCA por TAH. Sería IJK. Vamos a RCA, que sería menos 50, 125, 216.506. Vamos al vector TH. El vector TH, no lo hallan, donde está ahí arriba. 0, 0.5 TH y menos 0.866 TH. Ok. Realicemos ese pequeño producto. Sería entonces, recuérdense, elimino la primera fila con primera columna. Me quedaría entonces 125 por punto 0 por punto 866 me queda menos 108.25 TH menos
.5 por 216.506, 108.253 TH. Eso en I. Menos, voy con J. Elimino esta y elimino esta. Ahora me quedaría menos por menos más. 50 por .866 da 43.3 TH y 0 por 0, 0. O sea, eso va en J. Más en K ahora. Elimino la tercera columna. Sería menos 50 por .5, menos 25 TH y 0 por 125, 0. Eso va en K. Esto, fíjense que es lo mismo, pero con signo contrario, o sea que se suma. Pues serían 108.25 por 2, 216 negativo, .5 TAH. El otro es 43.3 TAH y el otro va a ser en J. Este en J, este en I, este hace menos 25 TAH en K. Ya tengo los tres momentos sacados. Lo que quiere decir que ya si tengo tres momentos, yo puedo desprenderme esa sumatoria de momentos en las tres componentes, MX, MY y MZ. Lo que quiere decir que yo puedo decir sumatoria de momentos en X igual a 0, partiendo de esa ecuación que está ahí. Tendríamos entonces 100.000, 0 menos 216.5 TH igual a 0. Lo que quiere decir que TH es igual a 100.000 entre 216.5. Y eso me da 461.89. Ya encontré la primera pregunta. ¿Qué unidad estamos trabajando? En Newton. Vamos a verificarlo. Esto es Newton, correctamente. Newton. Vamos a la siguiente ecuación. Sumatoria de momento en Y igual 0. ¿Qué momento en Y yo tengo? 0 en la primera, menos 300 de Z. Me pasé con 1. De Z. Luego tengo menos 43.3 TH, pero TH le acabo de calcular que vale 461.89. Eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que DZ es el cociente de 43.3 por 461.89 entre 300. Eso me da 66.67 Newton. Nótese que es negativo, porque cuando pasa eso para aquel lado pasa positivo y este 300 que dividiendo me deja eso negativo. Sumatoria de momento en Z igual 0. ¿Qué momento en Z tengo? Tengo a menos 140.000 de la primera. Luego tengo más 300 de Y. Luego tengo menos 25 TH, pero lo acabo de calcular, que vale 461.89. Eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que DY es la suma algebraica de este y este, dividiéndolo entre 300. O sea que serían 140.000 más 25 por 461.89. Eso entre 300 me va a dar 505.158 Newton. Ok, ya tengo a DY, a DZ, a DY y a la tensión. ¿Qué voy a hacer? Oh, muy simple. A sustituir eso en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Entonces, si sustituyendo, lo voy a poner por aquí. Sustituyendo a DY, TZ y TDH en 1 y 2, ¿qué tenemos? Primero con 1. Si sustituyo en 1, me doy cuenta que yo puedo decir que CY
CY es igual a ¿qué? A 400 menos DY, que DY vale 505.158, más, menos, despejando, 0.5 por TH, que vale 461.89. Lo que quiere decir que CY sería igual a 400 menos 505.158 menos 461.89 por punto 5. Eso me da menos 336.103 newton. Ahora, cuando sustituamos en 2, yo voy a decir entonces que CZ es la suma algebraica de DZ menos 0.816 TH. Pero DZ vale menos 66.67 menos 0.866 por TH, que vale 461.89. Pasándolo para aquel lado, me da que CZ es 466.67 minutos. Si hago un pequeño resumen, para tenerlo todo, un pequeño resumen, yo digo que la fuerza en C son menos 336, que diga 0 en X, menos 336.103 en Y y 466.67. Todo eso newton. La D es 0, 505.158, coma, de Z menos 66.67. Todo eso newton. Y la tensión TAH va a ser igual a 461.89 newton. Y eso fue lo que me pidieron. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En realidad la mecánica del ejercicio es simple. El detalle está en la escogencia correcta. No sé, digo, escogencia no sé si es correcto decirlo, pero al fin es cómo escoger adecuadamente el soporte, el apoyo. No, escoger no, interpretar, porque el apoyo es el apoyo. No sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Vuelvo para acá. Okay. Lo que te estoy diciendo, ese apoyo es el apoyo. Lo que hay que interpretar, ¿qué se está refiriendo en ese apoyo? Entonces, para eso, ustedes siempre van a ver, primero, lo que dice el mandato del ejercicio. Fíjense que la clave estuvo ahí. Estuvo ahí. Vamos a señalarlo con cian. La clave estuvo ahí. Suponga que el cojinete, el D, no ejerce empuje hacia. Ahí tuvo la clave. ¿Estamos claros? Ya ahí automáticamente me está definiendo qué tipo de apoyo es. Okay. ¿Se comprende? Y Sí, ustedes se preguntarán, profesor, pero al que él me está especificando es a D y no a C. Lo que pasa es que si D es libre así, C, por más que quiera, no va a desarrollar una fuerza en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza externa en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Okay. ¿Qué otra pregunta? O comentario. Profesor. Lo escucho, jefe. Yo tengo un comentario y es sobre los ejercicios de la práctica 3. Deme un segundo. Vamos entonces a parar esto. A parar de grabar.